Hola, soy Miguel Ángel Vargas Cruz y ya les debía un podcast desde ya hace tiempo. Antes de comenzar, les recuerdo lo de siempre. Mi blog es www.miguelangelvargascruz.com. Otro punto, les dejo el link en la descripción para que hagan sus comentarios, porque no tengo habilitados los comentarios de YouTube porque no me da tiempo de administrarlos. Otro punto, voy a tener que definir bien el trayecto que voy a llevar con los siguientes videos sobre la carrera, porque o me voy muy a lo que me gusta, o me voy a veces a cosas muy complejas, o tal vez lo tenga que hacer más didáctico, o tal vez le tenga que dar la vuelta a la tuerca. O sea, porque se puede hacer de muchas formas este podcast, pero sí requeriría de su retroalimentación para saber qué es lo que más les gustaría. O sea, por ejemplo, si me voy a algo muy complicado, a lo mejor tocaría el estado del arte de una forma técnica. Bueno, lo que se llama estado del arte, muy poca gente realmente conoce el estado del arte de las cosas, sobre diferentes temas, digamos. Este, Vamos a suponer que también puedo tomar un camino donde hable sobre el estado del arte, pero de forma superficial. También podría tomar algún otro rumbo, por ejemplo, que hable de cosas de manera muy detallada, pero de cosas accesibles. Esa podría ser otro camino. También hay otro camino que podría ser el que a todo mundo le gusta, que es el formulazo y darles las respuestas. Para eso ya están las actividades resueltas que tengo por ahí. O sea, si tienen dudas, pues pueden acudir a ese tipo de actividades. No veo necesario ir a hacerme pedacito por pedacito, paso por paso cada cosa que hice. Sí lo puedo hacer, pero se me haría muy aburrido. Y más porque a mí me gusta hablar siempre de las aplicaciones. La parte pura la pueden sacar directamente de los libros, tal cual. Se agarran algún ruso, algún de American Mathematical Society, el que ustedes gusten y manden, siempre que vengan ahí la parte de los teoremas, axiomas, etcétera. Ustedes pueden sacar la parte pura. Entonces, a mí se me hace más constructivo hablar de otros temas que específicamente de hacerles una construcción sobre una demostración, por ejemplo, o decirles detalladamente cómo se hace un algoritmo, que básicamente no venimos a matemáticas a aprender algoritmos, venimos a matemáticas a hacer las cosas. Entonces dudo mucho que sea el mejor uso, pero finalmente ustedes son la audiencia y ustedes pueden opinar. O sea, finalmente voy a hacer lo que se me da la gana, pero ustedes pueden darme su opinión sobre qué les gustaría escuchar, porque a lo mejor sí les tomo la palabra. ¿Qué tal si hay una forma en la que podemos hablar, por ejemplo, de algoritmos, específicamente de cómo resolver algo, o incluso cómo demostrar algo? Si es realmente de su interés y se presta para que lo expandamos, ¿no? O sea, puede volverse interesante en lugar de algo que me parezca ya de que lo puedes sacar directamente de un libro. Entonces, voy a definir apenas ese rumbo. Para esto me puede servir este video para comunicarme con ustedes. Lo problemático de este video puede ser que no mucha gente va a buscar información sobre la materia de fundamentos de investigación y, y entrar a este podcast para escuchar esto que acabo de decir. Entonces no sé cuánta gente va a escuchar específicamente este podcast, pero sí puede ser importante que entren. Tal vez yo lo ponga directamente en mi blog, que ustedes digan más o menos por dónde nos podemos ir, que confiar en que este video va a llegar a muchísima gente. No sé, o sea, si pueden, compartan. Ya saben lo que dicen todos los youtubers ahí, denle like ¿cómo se llama? Y suscríbanse. No me sirve de mucho, la verdad, porque realmente es muy poca la audiencia que son matemáticos como tal y que van a querer específicamente entrar a contenidos de la UNADM, por ejemplo. En los podcasts, obviamente, aunque puedo hablar de matemáticas de la UNADM, no estoy hablando de los contenidos de la UNAM, así que podrían incluso saltarse los videos, no son necesarios. Regularmente lo que intento hacer aquí es, como ya dije, entrar a otros temas, las aplicaciones, darle la vuelta, etcétera. Ahora vamos a continuar. Esta materia yo no la disfruté. Tal vez por la manera en que lo daba la maestra, que era un poco inflexible y era medio caprichosa. Pero bueno, o sea, es X, o sea, no le di importancia porque, como les digo, regularmente yo no convivo ni con los docentes ni con los alumnos. Entonces, básicamente, pues, o sea, me fue un poco X. Pero sí me pareció un poco aburrida porque, pues ya saben, apenas es fundamentos de investigación. Yo no los quiero saturar ahorita con temas completamente de investigación cuando apenas son los fundamentos de la investigación.
¿Por qué? Porque, bueno, ahorita les voy a explicar el por qué, pero vamos hacia los fundamentos. Hablando específicamente de los fundamentos, pues vamos a empezar por cosas muy sencillas, como es la manera en que se escribe. O sea, desde la misma, bueno, no se toca acá, pero pues sí tienen que tomar en cuenta que desde la misma ortografía, la gramática, la forma en que construyen el lenguaje, yo por eso procuro usar muchos símbolos. Pero a veces sí o sea, por ejemplo, incluso yo a veces me detengo de usar símbolos porque a veces pueden resultar ambiguos. Yo combino mucho la lógica, porque, pues, o sea, yo construyo muchas cosas con lógica. Bueno, o sea, ya saben que el proyecto logicista, esto ya lo traté en el de Introducción al Pensamiento Matemático, que el proyecto logicista, no, etcétera. Bueno, no puedes reducir las matemáticas a la lógica, sin embargo nos la pasamos usando la lógica, porque con eso construimos. Entonces, vamos a, ya les dije desde el principio, vamos a tener que ser cínicos para hacer este tipo de construcciones. O sea, vamos a tener que confiar con que algunas cosas funcionan a pesar de que no sabemos por qué. Y a pesar de que no tenemos los cimientos en la arena. Ya comenté eso, no quiero ser muy repetitivo, pero tal vez sí valía la pena repetirlo en caso de que alguien entrara nuevo. Sí, como ya les comenté, pueden entrar al video de Introducción al Pensamiento Matemático. Ahí les explico un poco más cómo pienso a la hora de hacer las cosas. Es una manera superficial de contárselos, no es a profundidad cómo pienso para hacer las cosas. Entonces, vamos a regresar a esta parte de fundamentos de la investigación. Si nos vamos, digamos, a los fundamentos como tal, los idiomas como tal están hechos con las nalgas. O sea, se construyen por medio de convencionalidad. O sea, así somos los humanos. Los idiomas tienen una estructura pobre. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Ser muy estrictos con incluso digamos, la ortografía, la gramática, pues hasta es un poco de juego, porque son estructuras muy primitivas. Entonces, por eso las matemáticas son el mejor lenguaje que podemos tener. Las matemáticas como tal, depende de cómo las veas, eso es una discusión filosófica, ¿no? O sea, si eres platonista vas a pensar que hay una realidad subyacente, que las matemáticas leen el universo. Por otro lado, si no eres platonista, tú puedes decir es un lenguaje con el que describimos, que básicamente no, o sea, es un lenguaje, pero no quiere decir que como tal traduzca la realidad. Es algo que también se debe tomar en cuenta. Esto ya lo toqué en otro video, pero igual vale la pena porque estamos hablando de fundamentos de investigación. Algo que no toqué tal vez en ese video es la parte del lenguaje. Nosotros estamos condicionados a la variedad que tengamos del lenguaje. Entre más palabras tengamos, mejor podemos describir. Pero no solo con las palabras, también con las matemáticas. Entre más matemáticas tengamos, más podemos construir. Pero también tiene sus bemoles. Voy a entrar más adelante en qué quiero decir con esto de los bemoles. Porque no crean que las matemáticas están hechas en piedra y no crean que las matemáticas nos resuelven todo el problema. Fuera de lo que ya les dije del logicismo, hay otras cosas que podemos tocar. Yo lo toqué en una de las actividades de Introducción al Pensamiento Matemático. Creo que sí, no recuerdo exactamente si fue ahí o fue en otra de las actividades. Pero bueno, sí lo toqué un poquito, no tan a detalle, pero sí lo toqué. Que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? La paradoja Banach-Tarski. De hecho, ahorita debería entrar ya o no debería entrar ya. Mejor vamos a empezar por lo del lenguaje y ya más adelante entro en la parte de la lógica. Siguiendo con lo del lenguaje, como les comento, entre más palabras tenemos mejor, ¿no? Entre mejor usamos el lenguaje, mejor. Pero como ya les dije, el lenguaje está mal hecho, ¿no? Entonces, bueno, es un decir. Entre mejor intentemos darnos a entender, mejor. Entre más concretos seamos, mejor. O sea, entre más reproducibles sean nuestros experimentos, mejor. Pero no vas a lograr así como que objetividad. Por más matemática pura que quieras entrar, ni siquiera ahí. Creo que ya es momento de que entremos en la parte lógica de las matemáticas, ¿no? Eso ya lo traté en otros, pero ahorita les voy a dar un poquito más de background, digamos. Vamos a empezar, por ejemplo, siempre les hablo de los sistemas axiomáticos, hay varios. O sea, de hecho tú por las matemáticas te puedes ir por varias ramas, y incluso puedes cambiar y puedes generar diferentes matemáticas. Algo tan simple, bueno, esto es algo muy conocido, lo van a ver incluso en geometrías no euclides, pero sabes, tú lo ves desde los libros de divulgación y es algo muy conocido. O sea, no es que sea desconocido, la negación del quinto postulado de Euclides, ¿no? O sea, que dio paso a nuevas geometrías.
De la misma manera podemos a lo mejor pensar dentro de los sistemas axiomáticos en la negación del teorema del axioma de la elección. En el caso del axioma de la elección, te puede dar cosas muy fuertes, o sea, tiene consecuencias. Dices, ¿lo tomas o lo dejas? Si no lo tomas, o sea, por ejemplo, no podrías garantizar la existencia de una función de elección que elija un elemento de cada conjunto en un conjunto infinito de conjuntos no vacíos. Bueno, o sea, van a ver durante la carrera, o sea, diferentes cosas que tienen diferentes implicaciones. A lo mejor no valdría la pena que me meta tanto, ¿no? No sé si seguirles dando ejemplos de, por ejemplo, de negar el axioma de la elección, qué consecuencias traería si les va a agregar. O sea, por ejemplo, que les diga, no se puede probar el lema de Zorn, ¿no? Que es el equivalente al axioma de la elección y es fundamental para muchas demostraciones matemáticas. Digamos, como la existencia de una base para todo espacio vectorial. O sea, el espacio vectorial es básico para la ¿cómo se llama? Para el álgebra lineal. O sea, ya saben que el álgebra lineal lo usamos para todo. Bueno, o sea, podrían haber muchas, o sea, muchos problemas. Y todo esto viene de por cómo construyes. Y por eso les digo, las matemáticas no te van a resolver todo, a pesar de que es la mejor manera en la que podemos escribir. Por eso yo lo agarro las matemáticas como lenguaje, no soy platonista. Bueno, y por mucho que muchos van a disfrutar mucho las matemáticas puras y que a lo mejor puedan pensar en el platonismo como una opción, pero yo también creo que hay una implicación determinista, y si eres determinista, pues básicamente ya todo está contado, ¿no? O sea, básicamente solo existimos y nuestra existencia es una ilusión para nosotros. Tiene sus consecuencias, digamos. Lo toqué en el otro video, pero esto que les estoy diciendo sí ya es nuevo. Esto no lo había comentado, creo que tampoco en otras actividades, pero es algo que pude bien platicarlo en otras actividades. Porque es importante entender la parte filosófica de la investigación como tal. Hay que entender que tenemos muchos sesgos y estamos sujetos a esos sesgos. Entonces no puedes hablar de que la ciencia dice, eso no existe. En la ciencia, o sea, los científicos, ciertos científicos dicen esto por consecuencia de tal experimentación. No todos los científicos tienen ética. Muchos estudios científicos se hacen a modo. Muchas cosas están mal, algunas nada más las hacen para hacer ruido. Hay muchos estudios que son contradictorios. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay estudios que son contradictorios y que la metodología está bien, entre comillas. Es que no podemos decir que bien o mal porque ya saben, hay sesgos. Pero podemos decir que están bien. O sea, están bien realizados, sin problemas, sin conflictos de intereses, nada. O sea, están bien hechos, pero dan resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque pues, se hacen con distintas poblaciones. ¿En dónde se van a encontrar esto? Por ejemplo, en sociales, para morir. Todo les va a salir diferente. O sea, ya con el simple hecho de que hagas el mismo experimento con otra población, les va a salir algo completamente diferente. O puede que les salga algo parecido. Varía. Pero no es de extrañarse que sea completamente diferente. Y de hecho sí es algo común. De hecho, por ejemplo, si ustedes tienen una idea loca de sociales, ustedes nada más buscan un paper que diga su idea, casi seguro hay una investigación que valide lo que dicen, y es un sesgo de confirmación, y a ellos les salió bien, y a lo mejor en tu población no aplicaría. O sea, y a lo mejor dices, no, pues 99% de esta población reaccionó así, y a lo mejor tú lo practicas en tu población y todo te salió mal. Entonces, les digo, podría ser que incluso sin intención, o sea, no está como escrito en piedra, o sea, es muy dinámico. Y entre menos rigor tenga, pues peor se pone la cosa, ¿no? Ya empezando, por ejemplo, con lo que les acabo de decir, ¿no? Del axioma de elección, ¿no? Todo lo que pasa nada más por negarlo o afirmarlo. Y afirmarlo, o sea, les da todas las ventajas que les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, que puedas probar el lema de Zorn. Es un ejemplo. Pero por ejemplo, también les genera una paradoja. ¿Sí me entienden? O sea, todo tiene consecuencias, o sea, y si te va a generar una paradoja, pues estamos en problemas o no. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, no podemos, aunque seamos científicos, no puedes garantizar algo que... No, es más, ni siquiera sabes si puedes hablar de verdad. Y por ejemplo, si te metes a nivel de mecánica cuántica es peor, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si algo puede estar
en dos estados, por así decirlo. O sea, bueno, es un poco más difícil de explicarlo. Pero vamos a poner, si algo puede estar en dos estados a la vez, o sea, no puedes hablar de verdad o no. O sea, algo no está definido hasta que no lo midas, hasta que no interactúes con él, hasta que no, bueno, o sea, espero me entiendan esa parte. Entonces, ¿puedes hablar de una verdad? O sea, ¿ven lo complicado que se pone? Entonces, y ahora regresense a la ciencia. Y pueden decir, no, pero es que eso pasa al nivel de la mecánica cuántica. Por favor. En mi blog acabo de publicar, bueno, esto ya no le doy tanto seguimiento como quisiera. Bueno, y de hecho me interesa mucho y es un tema que me encanta, ¿no? Pero, por ejemplo, era 10 a la 17 átomos. Me puedo equivocar, la verdad ahorita tendré que revisarlo, pero no voy a ir a mi blog ahorita a buscarlo. Pero más o menos 10 a la 17 átomos, una partícula, se comportó cuánticamente y dices, oh, o sea, todavía nosotros no sabemos cuál es el límite de lo cuántico, ¿sí me entienden? Y aparte, o sea, imagínense, esa cantidad tan monstruosa de átomos, o sea, pues ahí ya hay mecánica clásica, ¿sí me entienden? Bueno, a lo mejor no me entienden, no sé, o sea, porque dicen, a mí nada me importan las matemáticas puras. Posiblemente no te va a gustar mi podcast ni mis contenidos si te gustan solamente las puras. O sea, porque, o sea, te voy a llevar por muchos caminos que no te van a gustar. Pero si te gusta, si tienes ese morbo, o sea, de hecho, no sé si puedo hacer el comentario sin que me censure YouTube o me quite visibilidad. No, mejor no lo hago. Bueno, regresando al tema. Si tienes ese fetiche, o sea, a lo mejor van a pensar, dicen, va por ahí, por eso no lo dices. Bueno, si ustedes tienen el fetiche de tocar las cosas, creo que este podcast les podría gustar. Entonces, vamos a regresar a la parte de cuántica, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay verdad? O sea, ¿cómo vas a describir algo que no está definido? Entonces, y luego, ¿qué hacemos con la ciencia? Y no puedes decir, como les digo, o sea, es que eso pasa al nivel de mecánica cuántica. Pues, al nivel de mecánica cuántica, y la mecánica cuántica nos va a definir muchísimas cosas de la mecánica clásica también. O sea, porque todo está conectado, aunque no lo parezca, y aunque no lo entiendan, y aunque incluso a nivel de ciencia tenemos muchísimas dudas. O sea, y no hablo a nivel de ciencia como si la ciencia fuera una persona, sino si tú te vas a un nivel riguroso, no sabes bien qué está pasando y no sabes bien describir los fenómenos cuánticos. Lo sabes describir matemáticamente porque es lo que puedes medir y es lo que entiendes y es lo que, o sea, tú explotas los fenómenos cuánticos, pero no sabes por qué pasan. Entonces, de la misma manera en matemáticas, o sea, ¿creen que los matemáticos puros están libres de esto? Claro que no. Tú estás usando tus axiomas, pero tú tienes el teorema de incompletitud de Gödel, estás incompleto, ¿entienden? Entonces, no podemos hablar de verdad, pero sí podemos hablar de esto funciona y miren, aquí está. Ahora ya me fui muy adelante, ahora vámonos para atrás. Disculpen que esté dando este bailoteo. Espero que a alguien le sirva, a alguien le parezca simpático, por lo menos a alguien le entretenga este tipo de contenido, porque de hecho a mí me gusta mucho hacerlo. Me tomé unas pequeñas vacaciones y por eso ando medio activo en matemáticas. Ya, de hecho, yo me había tomado unas vacaciones de estudiar bueno, no vacaciones, porque sí pasaba por lo menos una materia para que no me dieran de baja. Por unos ratillos, ¿no? Pero ahora al revés, estoy tomándome unas vacaciones de mi parte profesional y estoy un poquito activo en matemáticas, un poquito activo en física, un poquito activo por acá, de repente hago algunos cursos, me pongo a leer papers, libros, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estoy en este momento en el que sí, y digo, voy a hacer un podcast, hace mucho que no hacía podcast, y en este descansito, bueno, ¿para qué sigo hablando de mi descansito? El tema es de que estoy contento aquí haciendo este podcast, pero vamos a pasar a la parte de lo académico, que tenemos que regresar a los fundamentos de la investigación. La materia es muy sencilla. Ya les comenté ahorita muchas implicaciones de por qué no podemos hablar de verdad o por qué no es tan riguroso lo que van a hacer. Por ejemplo, si entre más aplicado sea, menos rigor vas a tener, y entre más puro sea, pues también te vas a encontrar con todo lo que les acabo de decir. Ya, superemos esa parte, regresamos a la parte de que tenemos que ser cínicos para hacer ciencia o cínicos para hacer investigación en matemáticas incluso. O sea, porque te tienes que comprometer con un sistema axiomático que tú vas a elegir. Entonces, bueno, tan fácil sería que yo les dijera, bueno, esta materia nada más se trata de definir el problema, hacer la justificación, el marco teórico, planeación, desarrollo y conclusiones. Aprender el APA y ya.
Ustedes podían parar el video y decir a la mierda todo lo que vas a decir. Y con eso vas a pasar la materia. La materia realmente es muy sencilla. ¿Qué no te van a enseñar en la materia? A lo mejor que hay muchos formatos. O sea, por ejemplo, ustedes pueden usar el AMS de matemáticas, APS para física, el IE para ciencias de ingeniería, el APA para ciencias sociales, que de hecho usamos el APA también para la universidad y para la academia en general. El Harvard para económicas, Vancouver para medicina, Chicago para humanidades, Oscola para derecho, MLA para humanidades otra vez, AMA para medicina, ACS para química, NLM para medicina otra vez, etcétera. O sea, tenemos muchos formatos disponibles que a fin de cuentas van a tener más o menos la misma información, pero a grandes rasgos es que digas de dónde sacaste lo que estás sacando, si es que lo sacaste de algún lugar, y que sustentes más o menos lo que vas a hacer. O sea, que eso es a grandes rasgos hacer ciencia, más o menos específico según el rigor que quieras manejar. O sea, porque ahí de nuevo podemos irnos tan específicos como ustedes quieran, puedes agregarle tanto rigor como tú quieras. De hecho, o sea, por ejemplo, yo a mí me sacaba, o sea, a mí no me molesta el formato APA, pero se me hace así como que muy impreciso. Obviamente todos estos formatos se hicieron tomando en cuenta que antes imprimían las cosas, las revistas eran impresas, entonces no toman en cuenta los nuevos formatos digitales. O sea, porque por ejemplo tú podrías hacer en un paper, en vez de páginas, secciones, y por ejemplo serían chorizos enormes como lo es un PDF, ¿no? O sea, pero tendrías menos saltos, sería más práctico y serían partes muy específicas, pero el APA no está bueno, o sea, sí está listo para eso, porque tú puedes citar un capítulo, ¿no? O sea, pero por ejemplo se me hace más incómodo. Yo he visto, por ejemplo, o sea, el DOI es una maravilla. O sea, por ejemplo, nada más citas el document object, y ya. O sea, a mí se me hace muy práctico, pero pues no todos usan el DOI, ¿no? O sea, yo hay veces que he estado citando cosas que no tienen DOI, y si son cosas valiosas. O sea, no porque sean viejas quiere decir que sean menos valiosas. O sea, tienen que ser muy eclécticos con la información que manejan. Y digo, para mí sería más práctico decir título y DOI, fin, ¿no? Pero a veces, o sea, por ejemplo, si yo hice un sistema que me ayuda mucho, por eso les dije que era muy valioso programar. Bueno, no solo por eso, sino por muchas razones, ¿no? Pero esta es una de las ventajas de programar. Yo tengo mi base de datos de conocimiento, entonces el formato APA me quita mucho tiempo, o sea, pero sí me sirve porque pues todo lo académico lo usas con APA, entonces dices, bueno, y también, o sea, te lo puedes ahorrar porque, por ejemplo, hay estándares, ¿no? O sea, el BibTeX, el NRIS, o sea, hay diferentes estándares digitales para que tú no tengas que estar haciendo todo el citado. Problema, no me gusta la forma en que adjunta LaTeX el citado. Yo por eso uso mi sistema, pero pues para qué les digo esto si yo no les voy a proveer mi sistema para ustedes. Entonces pues básicamente no les sirve esta recomendación, pero sí les sirve si programan y dicen, yo también quiero hacer mi base de conocimiento, porque te ahorras mucho tiempo citando. O sea, porque ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor la primera vez que cargas la base bibliográfica, sí te llevas un poquito más, o sea, pero cuando tienes que citar nuevamente para otras cosas, lo hacen chinga. O sea, y aquí nos podemos meter en una pequeña discusión. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que unas tareas ya las estaba haciendo muy densas, porque por ejemplo por un renglón una vez y saqué 10 referencias. O sea, afortunadamente, o sea, yo no tengo buena memoria, pero afortunadamente yo recordaba todas y cada una de las cosas que puse en ese renglón y sabía de dónde las había sacado. Entonces, pero imagínense que yo tuviera que citar cada cosa de cada cosa que escribo, porque dices, bueno, pero si estás haciendo una construcción y no estás copiando literal, bueno, es que de nuevo nos tenemos que ir a la parte filosófica. O sea, es que ese renglón está constituido por varios pedazos que sí son textuales. Entonces, o podría ser un pedazote textual, o sea, pero cada uno de esos tiene una fuente. Entonces, pues, básicamente todo el tiempo nos estamos haciendo pendejos respecto a la citación, y eso no lo toman en cuenta. Nada más cuando no citas algo es porque no lo recuerdas de dónde lo sacaste. Y yo por eso sí, lamentablemente sí tengo, bueno, o sea, no lamentablemente, yo entré incluso en un conflicto con la maestra en esa materia, y está bien, o sea, está mal, depende de cómo lo veas. Les voy a decir por qué.
Porque me dicen, no, es que todas las fuentes bibliográficas de donde tú investigaste las vas a tener que poner aunque no hayas sacado nada de ahí. Y yo, o sea, sí, pero si estás consciente que yo no nada más leí esto, tan solo, o sea, les voy a poner un ejemplo. Ahorita ustedes saben que he subido como 1200, 1300 fuentes bibliográficas en mi blog. Si le agregamos, o sea, o sea, yo antes, o sea, yo no vengo de leer desde que entré a esta universidad. Yo tengo una carpeta donde tengo los libros que voy consultando y esa carpeta la dejé estacionada porque son libros que ya leí, o sea, y que a veces recurro, a veces... Bueno, esos libros tienen o sea, tengo una carpeta con 2749 libros que podría citar, o sea, y de ahí vienen mis construcciones y tendría que citar los 2749 libros de esos que ni siquiera he subido a mi blog. O sea, estamos hablando que si tengo 1200, casi 1300 más 2749, o sea, estamos hablando de casi 4000 referencias. O sea, imagínense que cada cosa que yo escribo cito las 4000 referencias, o sea, es una locura de referencias, ya se vuelve hasta trivial. Entonces, no se me hace tan ad hoc hacerlo así. Para eso tengo mi página de referencias. Y ahí sí pongo todas las que puedo y todas las que me dan tiempo a veces de subir. Porque pues de repente sí, o sea, sí me da flojera que tengo 2749. Podría indexarlos y en chinga y es rápido. Sí los puedo hacer de manera automática, pero van a estar mal citados. Entonces, pues dice, si no tienen la parte rigurosa del APA, pues ya para qué chingados la meto. Entonces, no, prefiero hacerlo y aparte... Incluso yo a veces le dejo un pedacito de por qué los tengo, por qué, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay libros importantes que tengo en esa carpeta que no he subido. Me di cuenta recientemente en una actividad de álgebra que cité cité el libro de Atkins de física química. Ese libro es muy útil, es muy conocido y es muy importante. Yo no sé por qué no lo tenía en mi blog. De hecho, hasta yo pensaba que lo tenía en mi blog y no lo tenía citado. Por eso, incluso en otro video que les dije, no recuerdo exactamente si les di ejemplos o no de química. Pues ese es un ejemplo. Y sí, resulta que no les había dado ese ejemplo en específico y otros tipos de ejemplos que son muy útiles. O sea, tan solo, o sea, la parte de las moléculas, de los átomos. La química es muy, muy interesante y muy útil y podría estarla citando también constantemente para múltiples ejemplos, pero siempre me voy más por la física o la mecánica cuántica. Sí, a lo mejor ya los tengo hartos con esa parte. Bueno, nunca me lo han dicho, ¿no? O sea, pero incluso a veces yo digo, creo que ahorita sí ya me puse muy repetitivo y de repente ya le estoy variando. Incluso, o sea, por ejemplo, por eso puse ese ejemplo de química, ¿no? Yo podría poner otros ejemplos de mecánica cuántica. Pero sí, o sea, me pareció muy bonito y más porque, por ejemplo, lo hice para complementar la participación de alguien más en el foro. Entonces dije, pues vamos a complementarla, ¿no? Hace mucho que no hablo de química. Regresando al tema, es monstruosa la cantidad de libros que tendría yo que citar. Y les digo, se vuelve trivial porque realmente alguien va a leer todas mis referencias. Y también, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿de dónde sacaste? Y luego hay veces que, o sea, tomen en cuenta que hay 4000 libros que traigo detrás y esos son los que conservo, porque hay otros libros que realmente ni siquiera los tengo a la mano. Entonces, tal vez no serían tantos como esta cantidad, pero, o sea, esos libros también están. Entonces, o sea, realmente somos una construcción, o sea, todo está construido y la única razón por la que no citas algo es porque o no la recuerdas, o ni siquiera estás consciente de que estás tomando las palabras de alguien más. Todo lo que estoy diciendo ahorita yo lo podría estar sacando de diferentes pedazos de otras conversaciones de otras personas que ya han dicho esto. Entonces, así como que la originalidad, pues no, tampoco. Entonces, por eso se me hace un poquito absurda la parte del citado. Sí entiendo su trascendencia, o sea, por ejemplo, si te vas a volar un pedazo, pues sí, o sea, pues cítalo ahí, o sea, sí sé específico, ¿no? Y hay veces que no me estoy volando nada y sí digo, pero no he puesto referencias, pero ya ni siquiera para mí, sino referencias para hacerlo un poco más didáctico. Entonces, últimamente se me ha dado que no solo les pongo el link de mis referencias, porque digo, ahí los voy a perder. Les pongo libros que son relevantes, ya pueden entrar al link de mis referencias y en el link de mis referencias, si ustedes quieren, ponen control F y ponen ahí el tema del que estoy hablando. Si estoy hablando de, no sé, déjenme pensar, o sea, si estamos hablando de álgebra, pues pongan álgebra y ahí les van a salir una serie de libros, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo le veo la utilidad al citado, por ejemplo, en estas actividades que son académicas.
En el caso de los papers, pues sí, hay cosas que son muy específicas, ¿no? O sea, si te vas a sacar un modelo, cuestiones así, pues ahí lo vas citando, o sea, y hay cosas que ya tienen el nombre de los autores, ¿no? O sea, por ejemplo, dices la distribución de Poisson, o que dices, no sé, que una de las millones de cosas que hizo Gauss, etcétera. Creo que ya entendieron el punto, ¿no? Entonces, y también hay otras formas de citación de APA que se me hacen un poquito así como ridículas, porque dices el autor y el año, ¿no? Pero, o sea, hay muchísimas coincidencias con el apellido. Hay veces que, pues, de todos estos ves que se apellidan igual, ¿cuál, no? O sea, esa parte se me hace un poco inútil, porque obviamente el APA tampoco está hecho para impreso, y tampoco estaba contemplando que miles de personas se pueden llamar igual. O sea, en China es una locura. O sea, porque los apellidos son iguales. Hay miles de personas que tal cual se llaman igual. O sea, es muy difícil diferenciarlos. De hecho, en mi propio sistema, a veces cuando intento hacer inteligencia, digo, ay, no se me vaya a ir la mano porque, o sea, esto puede salir un poco mal, ¿no? O sea, porque no sabes si estás hablando de la misma persona o no. Y a veces pueden estar en el mismo campo. O sea, a mí me ha pasado que o sea, por ejemplo, hay alguien que se llama igual que yo, o sea, hay varias personas que se llaman igual que yo. Entonces, incluso podríamos estar en campos similares, ¿no? Entonces, dices, oye, o sea, no estaban realmente, digamos, preparados para esto. Y hacer un seguimiento, por ejemplo, de una clave única como a lo mejor como el DOI, pero para personas sería muy práctico, ¿no? Pero a ver quién es el valiente que se va a meter ahora a hacer el DOI de las personas, ¿no? En vez de, bueno, sería un DHI, ¿no? Pero bueno, serviría más para control poblacional, que eso es muy malo, pero pues para investigación sí sería muy bueno. No sé si me estoy, no, bueno, no es que me esté yendo por las ramas, ¿no? Porque, o sea, de hecho son temas que sí son de investigación. También hay otras que no están, bueno, hay otras que cosas, no sé cómo, lo quería encajar porque es un tema muy relevante, pero a lo mejor ya no me salió tan orgánico. La parte de, no sé si han escuchado de Alan Sokal. Es un físico teórico que en 1996 publicó lo de Transgrading the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Lo publicó en una revista de ciencias sociales. Nada más lo hizo para trolearlos. O sea, usó una jerga en donde dijo que la gravedad cuántica era una construcción social y se lo publicaron. O sea, diciendo, tu revisión por pares no sirve para nada, ¿no? O sea, y esto no crean que es nada más a nivel de troleo. O sea, hay mucha investigación que no se puede reproducir. O sea, a ver, reproduzcan ustedes algo que se hace en el CERN. No. Tú no tienes un acelerador de partículas. No, tú no lo puedes reproducir. Y así con muchísimas cosas que se hacen en investigación. O sea, muy pocas personas en el mundo tenemos acceso a cosas que se requieren para reproducir ciertos experimentos. E incluso aunque tenemos acceso, no implica que tengamos el acceso suficiente para poder reproducir un experimento. O sea, aunque tengas muchas conexiones e incluso si tengas acceso a diferentes servicios y sistemas, pues no vas a reproducir una colisión que cuesta millones, ¿no? O sea, hay cosas que no vas a poder reproducir y eso pasa mucho en la ciencia, entonces tienes que confiar. Y hay cosas que son todavía peores. Esto ya lo traté en otro podcast, no recuerdo, pero sí es relevante decirlo, ¿no? Hay veces que ni siquiera puedes guardar el resultado del experimento. De una sola colisión ni siquiera tenemos capacidad física en el CERN para poder guardar todo. O sea, así de trágica está la cosa, ¿no? O sea, estamos perdiendo muchísima información de experimentos muy valiosos y caros solo por el hecho de no tener suficiente espacio de almacenamiento. Es una cosa monstruosa la cantidad de datos que se obtienen de un solo experimento. Entonces, sí, obviamente se tiene que discretizar, se tiene que optimizar, se tiene que obtener lo que aparentemente es lo más valioso, que también es un sesgo, por supuesto, ¿no? Te puedes estar perdiendo muchas cosas o afirmando cosas que no son ciertas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Y sí, obviamente tiene una metodología y obviamente pues, sí, o sea, tiene resultados muy valiosos, pero, o sea, tenemos que tomar en cuenta esto para que digan, no, es que la ciencia dice, no, eso no es así. O sea, se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene, y así es. O sea, estamos con recursos finitos. Cuando yo les digo, incluso a mi computadora es finita, ¿no? O sea, hay cosas que no vas a poder hacer, y tu equipo es finito, todo es finito. Bueno, o sea, todos los recursos que tenemos aquí en la Tierra pues, son finitos. Entonces
Eso es un sesgo y eso va a limitar tus experimentos. La manera, o sea, incluso pues nuestra misma gravedad es un sesgo, o sea, bueno, y obviamente sí se toma en cuenta para muchos experimentos de física, ¿no? Hay muchas cosas se tienen en cuenta y de hecho, por ejemplo, ahorita es así como estamos en un punto en la física donde es así como que y si hay leyes de la física, o sea, no hay ley, o sea, tendrías que ir hay platonismo, no hay platonismo, no, o sea, realmente hay una forma en que está funcionando el universo, simplemente estamos discutiendo de una manera muy pendeja, ¿no? O sea, entonces, pero pues bueno, la ciencia es muy útil, es lo mejor que tenemos. Y les digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esto lo debes de tomar en cuenta. Esto debería de ser un fundamento de investigación. Para mí estos sí son fundamentos de la investigación. ¿Y saben qué es lo peor? Entre más fundamental, peor te va, ¿no? O sea, porque es más difícil de explicar. Y ahorita les estoy diciendo la capita exterior, ¿no? O sea, hay muchos matices, muchos bemoles, muchos detalles que tendrías que analizar, o sea, para decir, bueno, estamos haciendo ciencia, ¿no? O sea, incluso para que diga estoy haciendo investigaciones matemáticas, porque les digo, no idealicen, o sea, no idealicen ni la lógica, o menos la lógica, bueno, o sea, no puedo decir menos la lógica, porque lo usamos para todo, ¿no? Les digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Creo que hasta aquí toqué las partes de manera superficial. Vamos a hablar de cosas prácticas. Bueno, sé que todo esto es práctico, pero vamos a hablar de cosas con las que ustedes van a tener que jugar ya de entrada, ¿no? Yo en continuos podcasts les he dicho que programen, o sea, es muy importante programar porque te ahorra muchísimo trabajo, automatizan lo que no tienen ni idea. Yo por eso puedo hacer las actividades muy rápido, tengo casi todo automatizado, o sea, yo ya sé todo lo que van a pedir, entonces es muy fácil para mí sacar las cosas. Asúmenle que yo escribo muy rápido en látex, ¿no? ¿De dónde viene mi escritura rápida? O sea, les voy a decir cosas que son deseables, cosas que son muy útiles, pero que no son, a lo mejor no son a fuerza, pero o sea, les pueden ser de una gran utilidad. Yo empecé por el HTML, o sea, porque es un lenguaje muy sencillo. Bueno, no es un lenguaje de programación, se llama etiquetado, pero es muy sencillo y te ayuda mucho a comunicar. Entonces, que es por ejemplo con lo que se hace la web, o sea, cualquier web, ustedes lo que ven es el escupitajo de HTML independientemente de lo que pase en la parte de atrás, que se llama backend. Con el HTML puedes escribir símbolos matemáticos, incluso hubo un estándar para matemáticas que se llamaba MATML. Yo de hecho recurría mucho a un estándar estricto que se llamaba XHTML más MATML 2.0. Entonces, para mí era muy práctico, o sea, escribir las matemáticas así, o sea, para mi uso propio, ni siquiera las divulgaba mucho, de repente publicaba cosas en mi blog, pero no era tanto, era más para mi uso personal, y más porque era más fácil leerlo, o sea, porque leer un PDF es más difícil, pero, o sea, para mí era muy práctico, y de hecho el renderizado, la manera en que lo hacía era muy bueno, de hecho yo hice mi propio estándar, pero para mí, de matemáticas. El látex funciona muy bien, o sea, y de hecho preferí yo adaptarme al látex que seguir yo con mi propio estándar, porque dije, no, pues no tiene sentido, ¿no? Porque finalmente es nada más para divulgar matemáticas, yo no lo usaba para entender matemáticas. Entonces, cosa que ya se hace ahorita con inteligencia artificial. Pero por ejemplo, en el caso del HTML, o sea, te da mucha agilidad, por ejemplo, los foros donde nosotros nos comunicamos para diferentes actividades, o sea, bueno, no que nos comuniquemos, porque por ejemplo los foros naces para los que no estén en una o que apenas se están entrando, los foros es donde te dejan una actividad, la publicas y que le hagas comentarios a tus compañeros, ya, fin, se acabó, ¿no? Pero por ejemplo, una forma de hacerlo, una de dos, o sea, o lo haces en látex y pegas ahí la imagen, o escribes directamente con HTML. Es muy ágil que lo hagas con HTML, porque si no, imagínense el renderizado de cientos de imágenes, ¿no? Y la mayoría nada más dice cosas como, ay, muy bonito y ya, o sea, la verdad ni participan, ¿no? Los foros se me hacen un poco infructuosos, pero si quieres hacer una aportación de valor, como les digo, cosa que casi no pasa, pues se agarran, les digo, de dos sopas, ¿no? O sea, o lo escriben con HTML porque se puede, o lo pueden hacer con el látex, le toman una fotito a su PDF y lo pegan ahí, ¿no? Entonces así es como pueden participar de una manera más fácil. Por eso es muy importante el látex, tan solo para eso, ¿no? O sea, y no solo para eso, o sea, para hacer la tarea incluso. Aunque no lo crean, cuando tienes práctica puedes escribir más rápido en látex. Creo que esto ya lo dije en otro video, pero bueno, o sea, ahorita es muy útil porque es fundamentos de investigación.
Pero entrando un poco más, o sea, por ejemplo, también el látex, o sea, al entregarte un PDF también te da un documento muy ligero y que aparte es imprimible. En el caso del responsive, o sea, de la web y que no tenemos un estándar para las matemáticas, pues sí es problemático. O sea, por ejemplo, hay algo que yo antes de programar en látex, yo ya programaba algo que se llamaba MATLAX, que se basa en látex, o sea, pero vamos, es una versión más silvestre del látex como tal, porque hay muchas cosas que no puede ser en MATLAX que se puede hacer en látex. Entonces, para mí era suficiente, o sea, porque tampoco era como quisiera diagramas conmutativos, o sea, y para el caso de los diagramas conmutativos fácilmente los puedes hacer con Inkscape, ¿no? O sea, no es como que sea ciencia, o sea, pues no son flechas. Pero, por ejemplo, sí, es bastante cómodo, o sea, porque es semántico, el látex como tal es semántico. Problema, el PDF no es semántico, o sea, incluso tú haces un copy-paste de un PDF a otro, a Word, por ejemplo, te sale pinche desmadre, ¿no? O sea, no es el PDF para mí no es la mejor forma, ¿no? Pero pues sí, o sea, tomen en cuenta que o sea, para comunicar matemáticas en la manera en que sea así como antes imprimía, pues obviamente es una solución maravillosa. Y como les digo, sí es semántico, sí es útil, o sea, no es que esté mal. Digo, mejor semántica tiene, por ejemplo, el MathML, bueno, tenía, pues ya nadie lo usa, o sea, tampoco voy a poner aquí pero se me hacía mejor semántica. Pero bueno, o sea, les digo, yo no tengo queja con látex, o sea, posiblemente sí es un poco menos potente en algunas cosas, por ejemplo, sabes que el resultado va a ser estático, ¿no? O sea, en HTML pues las cosas pueden, o sea, tú le agregas JavaScript, es una maravilla, ¿no? Le agregas Canvas con HTML5, maravillas también. Entonces, pues depende qué quieras comunicar y cómo lo comuniques. Pero bueno, o sea, son dos cosas que yo considero valiosas aprender. HTML, o sea, para comunicaciones en general. Incluso cuando tú quieres referenciar, o sea, porque pues, si vas a tenerlos como en mi blog, te referenció el PDF, pero pues lo demás es HTML, ¿no? O sea, es un ejemplo de la utilidad. Es muy útil para comunicar ciencia y incluso para comunicarte entre científicos. O sea, es muy útil. Yo se los recomiendo. Por eso, dentro de los libros que ilustran este podcast, el primero es uno de látex. Les puse uno por ponerles uno. Pueden usar el libro que quieran, usar tutorial, aprender a la mala, aprender a la buena, como quieran. Ahí se los dejo a su consideración. Lo que sí es útil es aprender látex. HTML es tan sencillo que, pues, o sea, cualquier tutorial sirve. Con que sepan poner la etiqueta de párrafo, que es una P con etiqueta. Bueno, tendría que enseñarles. Pero es muy sencillo el HTML. Ya ni puse un libro aquí de HTML, pero sí es muy útil para la investigación. Incluso, por ejemplo, hay plataformas que obviamente es muy útil la parte de HTML, que es también que usamos de manera interna entre científicos, ¿no? O sea, incluso, bueno, o sea, para comunicar en general. Es súper trascendente. Aquí en segundo lugar les puse el APA, porque pues, todo el mundo usa para cosas académicas, es la parte del APA, pero bueno, o sea, ahí se los puse el manual. Pues obviamente es bueno que sigan un estándar el que quieran, pero que lo sigan. Yo he encontrado formas o sea, por ejemplo, he encontrado papers o sea, muy buenos que se pasan por el arco del triunfo los estándares, ¿no? O sea, y aún así es muy bueno. O sea, lo importante es pues que hagas a grandes rasgos las cosas. O sea, por ejemplo, citar, o sea, porque cuando requieres saber, bueno, pero ¿dónde sacaste eso? Eso sí es muy útil, ¿no? O sea, si necesitas más, entonces ahí te sirve. Y hay papers que sí requieren las miles de fuentes. Entonces, todo el formato APA se puede volver una pesadilla. Y para eso hay otros estándares. O sea, y sí, o sea, a veces tener recortadas las referencias puede ser muy útil, muy cómodo, ¿eh? Pero bueno, o sea, ahí se los dejo a su criterio. Y pues bueno, no tanto a su criterio porque pues lamentablemente para la universidad se van a tener que usar APA, sí o sí. Después les pongo ahí otros libros que igual, o sea, ¿no? Ustedes se pueden ir por otros libros. De aquí les pongo unos como referencia. O sea, estos no te dan todo, o sea, nada, son pequeños comentarios. Yo les podría decir que estos libros son de los menos relevantes, pero los pueden ser de mucha utilidad. Que es sobre investigación, sobre inglés. Sí, es muy, o sea, muy importante el inglés, porque ya se los expliqué. Tan solo para comunicar, y no solo para comunicarlo, o sea, porque pues dicen, pues ya hay muy buenos traductores, pero vamos a olvidarnos un poquito de la parte de traducción. O sea, tan solo pensarlo, o sea, cuando estás comunicándote entre personas, o sea,
igual va a haber muy buena traducción en tiempo real para el habla, ¿no? Pero si tú te comunicas a tiempo real puede ser muy útil. Y incluso yo me he topado con situaciones donde el hecho de no tener un vocabulario nativo, si es, te reduce tu capacidad de comunicación. O sea, porque por ejemplo una vez me pasó que yo estaba hablando en un nivel, digamos, muy alto, donde me dice, es que sabes que no te entiendo. Le digo, discúlpame por mi inglés. Y bueno, le bajé, o sea, intenté hablarlo más claro, ¿no? Me dice, no, es que no entiendo el concepto. Y dije, mierda, ¿con qué herramientas le explico esto, no? O sea, ¿cómo se le bajo más a nivel para que pueda entender esto? Y eso es un problema. Y obviamente cuando no tienes un vocabulario todavía más amplio, sí es problemático. Y puedes decir, oh, sí, yo hablo perfecto el inglés. La cantidad de términos que se requieren a veces para hacer ciencia, o sea, ni siquiera los dominamos en un solo idioma. O sea, yo podría decir no hablo inglés, no hablo ni español. O sea, a ese nivel, ¿no? Por más que tengas amplio tu lenguaje, o sea, pues nunca lo vas a tener al mismo nivel que tu lenguaje nativo. Incluso si aprendes inglés no vas a poder tener en español la misma cantidad de lenguaje que ya aprendiste en inglés. O sea, por eso hay personas que aunque hablan en español no pueden dar las conferencias en español, porque tienen la cantidad de tecnicismos y de palabras en inglés que no las tienen en el español. Entonces, a ese nivel ya llegamos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si la mayor cantidad de contenido está en inglés y la mayor cantidad de audiencia que tenemos pues, va a estar en inglés, pues ya nos resignamos un poco. No creo que quieran aprender chino. Yo lo dije en otro podcast. Pero bueno, sí es muy relevante en este tema porque es fundamentos de investigación. O sea, si lo quieren ver así, pues sí es muy, por el momento sí es muy útil. Ya cuando la traducción se vuelva súper buenísima en todos los sentidos, incluso hablando a tiempo real, en académico, etcétera, pues ya va a ser irrelevante aprender incluso lo que sea, ¿no? O sea, diviértanse mientras nos sustituyen. Pero bueno, ¿qué más me falta? Ya incluso les puse ahí un libro para escribir papers. Hay infinidad de información, ¿no? Todo depende, sean lo más concretos que puedan. Entre más concretos sean, pues mejor va a ser recibido su material. Posiblemente no vamos a poder evitar la parte humana porque esto también creo que muy poca gente les va a hablar. Bueno, sí, a modo de chisme, pero formalmente no sé si sea tan platicado esto, pero en muchos casos la publicación depende de sus contactos. O sea, no ha sido o sea, eso no me consta. No lo dudo, o sea, pero no me consta, o sea, porque yo hice muy poco esfuerzo para publicar, y no porque me hayan publicado por revisión por pares, sino que yo lo mandé a la revista más cabrona y me rechazaron un paper, ¿no? Pero no quiere decir que por eso esté mal el paper, o sea, simplemente te batean porque pues hay muchísimas cosas que publicar. O sea, yo considero que lo que mandé ni siquiera tenía todas las características deseables para que lo publicaran, y de cierta manera sí lo hice a propósito porque no quería revelar todo el trasfondo que tiene para que eso funcione. Yo nada les mandé el resultado. Entonces, y el resultado de un solo caso, ni siquiera el de todos los casos. Entonces, sí o sea, no lo tomé ni personal, ¿no? Pero pues cuando lo mandé a la NASA, pues ahí sí hasta me pusieron a dar una conferencia. Entonces dije, o sea, realmente mi paper está bien. Bueno, ni siquiera el paper, ¿no? Sino la idea como tal. Yo siento que tenemos mejores oportunidades actualmente en temas científicos. O sea, porque ya se intenta sesgar menos. Tan solo en la NASA hay un proceso que se llama revisión dual anónima. Entonces, ahí digamos, ni siquiera tienes tu nombre, o sea, perfectamente saben quién lo escribió, o sea, porque hay trazabilidad, pero los que revisan no pueden saber quién lo escribió, para evitar ese tipo de sesgos. Si tu información es valiosa, pasa; si tu información no es valiosa, no pasa. ¿Sí me entienden? Entonces, sí hay mejor, o sea, no lo he intentado en América Latina. Yo supongo que está muy mal, como todo en América Latina. Sí lo entiendo, ¿no? O sea, sí, y lamentablemente, pues sí, para empezar, pues van a tener que empezar en América Latina. Y para empezar, a lo mejor sí tienen que recurrir a conexiones, a menos que se vayan a otro país. Y eso sí puede ser más cómodo.
No conozco absolutamente todos, pero sí, o sea, en lugares que son importantes, sí se hacen buenos esfuerzos para que no haya ese tipo de sesgo. Incluso, o sea, yo les puedo decir que a mí me molesta un poco que me preguntaran la raza en la NASA, pero sí tienen otro objetivo. O sea, por ejemplo, cuando te preguntan la raza, lo hacen por estadística para ver qué tanto se están sesgando ellos. No te lo piden para saber si eres moreno o no. O sea, eh, bueno, quién sabe. No, la verdad no te lo piden para eso. O sea, ellos llevan unas estadísticas y dicen, a ver, estas personas están siendo discriminadas. Y si no, y si sí, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces se me hace bueno, o sea, en ese sentido yo sí puse, o sea, yo no tengo conflicto con decir mi raza, o sea, se me hace relevante, pero no tengo conflicto con decirlo porque sinceramente me vale madres. Entonces, es algo que se me hace interesante, que ya hay menos sesgos, o sea, si tu trabajo es bueno, obviamente vas a llegar lejos. Pero si tienes que saber a dónde acercarte. En el caso de América Latina sí tuve muy malas experiencias. O sea, bueno, no en el caso de publicación, porque nunca intenté publicar en América Latina, nunca intenté, o sea, sí me acerqué a algunas universidades con malas experiencias, pero nunca fue con el tema de decirles lo que yo traía en la cabeza, ni siquiera hablé del tema. O sea, sí, yo les comenté que estuve un ratito en física, en una universidad de física, pero vamos, no toqué ni los temas, pero en el extranjero sí hay muy buenas aproximaciones, pero claro, debes de llevar algo bueno. Entonces, si tú estás estudiando y todavía no tienes algo bueno, pues también no te metas en camisa de 11 varas. Primero asegúrate que lo que estás haciendo sí dé resultados, sí se entienda, sí sea, o sea, tú consideres, por lo menos tú consideres que sea de valor. Ya después alguien más evaluará si tiene o no valor, ¿no? Entonces, y y vete preparando, o sea, porque pues sí es sí es lo lógico. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir que entré de cero, o sea, yo no estoy, o sea, no aprendí de cero matemáticas, o sea, vengo de la física y no vengo de cualquier física. O sea, sí traigo buenos fundamentos, que incluso yo me formé como autodidacta, pero no vengo de cero. Y también leí muchísimo, y por ejemplo me recomendaron muy buenos libros, y eso se lo tengo que agradecer. Por ejemplo, un maestro de mecánica cuántica me recomendó muy buenos libros. De ahí me agarré muy buena metodología. Vamos a suponer que hay muchísimos mejores, bueno, hay muchos otros, o sea, no nada más los que me dio, ¿no? O sea, porque también es una cosita pequeña versus a todo lo que he leído, ¿no? Pero sí influyó, o sea, eso es un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, sí te ayuda porque la academia te acorta pasos, ¿no? O sea, como autodidacta entiendes mejor y aprendes mejor, porque pues lo vas haciendo a la mala. Pero por ejemplo la academia sí te puede acortar, o sea, sí puede resultar un atajo. Entonces, o sea, pero eso no lo entiendes ya hasta que maduras. O sea, y por ejemplo aquí en la UNAM, o sea, sí podemos hablar de que hay una combinación. Hay gente que ya es madura, que ya entiende a qué viene a la escuela. O sea, incluso hasta disfrutarla, ¿no? ¿Por qué no? Pero también puede haber estudiantes que apenas lo están descubriendo, o sea, que apenas están descubriendo las cosas, entendiéndolas, viéndolas, que se van a quedar con muchísimas dudas porque con trabajos van a salir a terminar sus actividades, ¿no? O sea, y eso sí es natural, o sea, es lo normal, porque pues no vas a tener, o sea, muchos van a trabajar, o incluso que no trabajen, ¿no? O sea, si quieres ahondar un poco, no te va a alcanzar el tiempo. O sea, no sé exactamente cuánto dura la carrera de manera normal, no sé si 4 años, X. Ese tiempo no te va a alcanzar para ahondar en matemáticas, por supuesto que no. O sea, obviamente, incluso no importa en qué universidad vayas, es una embarrada. O sea, por muy buena que sea tu universidad. Entonces, ya ni hablamos que te toquen malos maestros, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, lo que quiero decirles es que, pues bueno, se van a tener que ir a buscar, a hacer lo que les dije de lo mismo de fundamentos de investigación, a hacer con lo que tienen lo que puedan, porque así es la ciencia, y de hecho así somos los humanos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, porque no puedes aparecer mágicamente las cosas. Entonces, pues bueno, toqué muchos temas. O sea, fue una plática, esta fue más una plática, no sé. O sea, por ejemplo, ahorita no nos metimos tanto en la... Bueno, sí les dije algunas cosas de matemáticas. Pero espero que les sirva un tanto de didáctica. Como les digo, la materia es muy sencilla. O sea, no van a tener problemas para pasarla. Pero yo considero que esto que les comento, pues es información útil. Y tengo poco bagaje.
O sea, no soy la mejor persona para recomendarles cómo escribir para revistas arbitradas, porque necesitaría yo haber publicado muchos papers para decirles, mira, esta es la forma correcta de escribir para esto. Conozco el estilo, ya sé cómo escriben, ya sé qué plantean. Yo por eso escribir un paper diario. Pero, o sea, y veo lo que publican, o sea, sí entiendo cómo se publica, pero por ejemplo, que yo lo entienda no quiere decir que yo te lo pueda transmitir. O sea, y obviamente no puedes hacer un copy-paste de otra investigación. Entonces, yo lo que recomiendo es que sean lo más concreto posible, con la mayor generalización posible. Bueno, dependiendo de dónde estás, porque obviamente en matemáticas tienes que hacer generalizaciones. No puedes hablar siempre de, bueno, o sea, sí puedes, pero de temas específicos pues no van a ser tan útiles. O sea, entre más generalizado, pues mejor. Hablando de matemáticas aplicadas, en matemáticas puras, pues obviamente sí es generalizado. O sea, porque para todo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Tal vez en ciencias sociales pues sí les van a aplaudir que estudies una mini tribu, ¿no? Que ya no existe, o sea, que no hay otra forma que encuentres en otra parte del mundo, o sea, pero te puede ayudar a vislumbrar cosas humanas. De hecho, hay investigaciones que han servido antropológicas para entender un poco cómo pensamos y cómo actuamos. O sea, sí tiene su valor, o sea, depende de cómo lo manejes. O sea, y de hecho yo uso las investigaciones para cosas tan triviales como, bueno, no son triviales, o sea, para cosas como qué voy a comer. O sea, a mí me hacen daño cosas que en teoría son sanas para la mayor parte de la población. Y digo, ¿por qué? O sea, y hay veces que no encuentro papers que hablen específicamente de eso. O sea, es algo muy... Y a pesar de que en medicina siempre te vas a encontrar un paper que contradiga al otro y los dos son válidos respecto a lo que les acabo... Todas las consideraciones que he hablado en este podcast. Entonces, bueno, esta parte de... Pues no hay verdad, o sí, es determinista, ¿no? O sea, por eso siempre recurro mucho a la parte de un análisis filosófico antes de aventarme como gordo en tobogán a decir esto es así. Hagan lo mejor que puedan con lo que tienen, porque pues como por todo lo que ya comenté. Entonces creo que ya le voy a parar. No sé cuánto tiempo yo ya quité el reloj aquí del control. No, sí, acá está, 56 minutos. Lo voy a dejar casi en una hora exacta. Lo voy a dejar hasta aquí porque pues ya me cansé de hablar y ya se me secó la garganta, pero me divertí. No sé cuándo voy a hacer otro video, tal vez haga alguno pronto, pero sí tengo que definir bien la línea que voy a seguir. O sea, por ejemplo, si les hablo de cálculo, o sea, qué tan puro lo voy a hacer, qué tan filosófico lo voy a hacer, qué tan aplicado lo voy a hacer. O sea, puedo tocar todos los temas a la vez. Mi problema es a qué nivel lo voy a dejar. Porque yo tengo muchísimas aplicaciones de las que quieran. Entonces, no sé cuál va a ser la parte más atractiva para irme por ahí. O sea, me voy a meter a pura mecánica cuántica, voy a meter física clásica. Pues ahí, la física clásica, puto, o sea, se fundamenta con eso, ¿no? O sea, pero es que todo, o sea, de hecho, estos fundamentos de investigación, o sea, para hacer una hipótesis, o sea, vas a tener que mezclar estadística y probabilidad. De hecho, yo diría que te sirve más estadística y probabilidad que la materia como tal de fundamentos de investigación, siempre y cuando leas algunos libros de los que te puse, ¿no? O sea, pero sí, la estadística y la probabilidad son, o sea, básicos, ¿no? O sea, para poder hacer una buena investigación, o sea, ahí se los dejo de tarea, o sea, las van a llevar las materias, son muy útiles. Y hay gente que le saca ronchas la estadística y probabilidad, pero sí son muy útiles para la ciencia en general, o sea, y a menos de que se quieran ir a les digo, a un campo, bueno, no un campo, sino a un área muy pura de matemáticas donde pues sí, se te vuelve relevante hablar de estadística. O sea, fuera de eso, cualquier campo científico va a ser sí o sí, y igual la probabilidad sí o sí. Entonces, pues ahí les puse un spoiler matemático más. Y como les digo, voy a tener que hacer una concienzuda decisión de por dónde me voy a ir para que el video resulte un poco relevante, interesante, que a mí me guste hacerlo, porque podría hacerles un video de formulazos que a mí no me va a ser atractivo hacerlo.
Y principalmente por la edición. A mí me gusta hacer podcast porque no tengo que editar el video. Si tengo que hacerles uno de formulazos, tengo que editar el video. O tendría que yo grabarme en un pizarroncito haciendo las ecuaciones. Eso me da hueva. Entonces no. Yo considero que no va a pasar, pero mejor no digo que no. Porque también dije que no iba a hacer videos de YouTube y aquí estoy haciendo videos de YouTube. También les puedo hacer un libro por materia, también les puedo hacer un libro por... Es muy posible que lo haga cuando termine la carrera. Es muy posible que lo haga, pero hasta puede ser trivial. Y hay muchos libros que contienen las cosas. Yo puedo hablar de mis experiencias, de la parte experimental, de cosas así. Por supuesto, podría resultarle atractivo a alguien, por supuesto. Pero realmente el público es muy pequeño. Si hay 3.000 matemáticos en México, o sea, es nada, ¿no? O sea, 3.000 es lo que tengo, o sea, facilísimo en un post de mi blog. O sea, no es nada, ¿no? Entonces... Pero bueno, o sea, esto es más por placer. Entonces tengo que medir qué cosas voy a hacer por placer. Estoy aprovechando estas pequeñas mini vacaciones en mi parte profesional porque ahorita no tengo muchas reuniones en mi parte profesional. Curiosamente, es como que todos volaron. No sé si todos están muy ocupados. Pero yo próximamente sí voy a estar muy ocupado en un proyecto muy específico que tengo de la NASA, que sí le voy a dedicar incluso años. Va a ser muy, muy largo. Entonces... como que sí necesito ahorita como que digamos asimilarlo antes de meterme ahí porque no me gustan los proyectos muy largos. Entonces como que sí necesito darme valor para entrar. Entonces por eso sí me estoy tomando ciertas vacaciones. No quiere decir que yo no piense en el proyecto, porque todo lo tengo en mi cabeza, ¿no? Incluso hasta podría llevarme menos de años, pero como es una parte experimental muy compleja, no va a salir rápido y yo no tengo la infraestructura para hacerlo. Entonces, pues digo, por eso lo voy a hacer en la NASA, ¿no? Si no lo haría con mi propia empresa, pues, o sea, pero sí es muy complejo, muy, 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 muy complejo, y ni siquiera sé si me va a alcanzar la vida para acabarlo. No, sí, tal vez sí, pero, o sea, es demasiado complejo y la verdad les digo, me tengo que dar valor para aguantar tantos años haciendo un proyecto que no va a ver la luz, y cuando finalmente lo vean ni siquiera lo van a ver ustedes, ¿no? O sea, va a ser el estado del arte de algo, y va a llevar muchos años adoptarlo. Entonces así como que es un tipo de proyecto que no me gusta mucho hacerlo así, pero pues son los proyectos que sí valen la pena. Entonces pues aquí estoy dándome valor. Bueno, yo todavía sigo en mis pequeñas mini vacaciones. A lo mejor me pongo a hacer otras cosas también, porque pues no me voy a dedicar nada más a hacer cosas académicas, ¿no? O sea, sí quiero hacer diferentes cosas antes de meterme en esa cueva a no salir hasta que haga algo que quiero lograr, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya lo dejamos hasta aquí. Me divertí haciendo el video. Les mando muchos saludos. Les recuerdo, mi blog es www.miguelangelvargascruz.com. Ahora sí ya me cansé. Saludos a todos.